A continuación, sucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Es que en el Ecuador los casos de corrupción que han aparecido, las denuncias que hoy saltan a la luz pública, y creo que tú, Juan Carlos, junto a Cristian Zurita, fueron, creo que los que abrieron este camino con el Gran Hermano, que es un asunto, diría, impresionante de corrupción. Pero de esos, después se repitieron muchísimos. Esos no están aislados. Esos no son resultado de un funcionario que transgredió la ley y se benefició personalmente por actos ilegales. La corrupción en el correísmo dejó de ser excepcional, dejó de ser espontánea, dejó de estar aislada. Y todo corresponde, y esa es la tesis que yo sostengo, todo corresponde a una planificación, a una organización, al desarrollo de toda una nueva normativa que comenzó incluso con el cambio de la Constitución, que después siguió con el cambio y la reforma de leyes como la de los llamados fondos soberanos o fondos de ahorro que existían para luego disponer de ellos de manera absolutamente arbitraria y dolosa, que pasó por el cambio de la ley de contratación pública, el cambio de la ley de Contraloría, el cambio del Código Integral Penal, que pasó por la aprobación de la ley de comunicación, para que precisamente el periodismo de investigación tuviera enormes dificultades, que tuviera que emigrar de los medios convencionales a las redes sociales, al espacio virtual, que pasó por, dije hace un momento, la expedición decreto 16, que pasó por todo un andamiaje de decisiones que no fueron casuales, que pasó por el cambio de la organización de la administración pública, creando estos llamados ministerios coordinadores, que pasó por la designación de determinadas personas de confianza. Si tú miras, todos los que han pasado por los sectores estratégicos, en ese momento tienen enormes, monumentales, terribles denuncias de corrupción, y que invadió a todos los campos de la administración pública: comunicación, salud, educación, los llamados sectores estratégicos donde está el petróleo, minería, telecomunicaciones, electricidad, infraestructura, todo. Entonces, no se puede decir, primero, que el señor Rafael Correa no estaba enterado, pero eso digamos que es lo menor. No estaba enterado, pudo o no, la situación de que estuvo enterado es casi como decir, es absurdo que una persona que estaba metida en todo no conociera lo que sucedía. Pero va más allá de que estaba enterado, va hacia que se constituyó un estado de corrupción. A eso es lo que me parece que hay que apuntar. En Italia, a principios de los 90, que se vivió una situación similar, en donde cuando fueron procesados más de 500 políticos, exfuncionarios de todas las funciones del Estado, de todos los partidos políticos, se acuñó un término que me parece que es el que en el Ecuador tenemos que comenzar a acuñar, que es el de tangentopoli. Tangente en italiano es coima, polis, ciudad, estado. Aquí vivimos algo parecido, un estado de corrupción. Entonces, el problema, como tú dices, es que se llevaron la plata, sí, por supuesto, y hay que hacer todo para que devuelvan, pero hay algo más grave, es que se tomaron el Estado, y que siguen tomados del Estado, y se tomaron el Estado por la vía electoral. Yo no quiero ser en este momento ni tremendista, ni trágico, ni pintar una fotografía dantesca. No, estoy diciendo que en realidad el diagnóstico de esta situación es mucho más grave. Se organizaron para delinquir,
conformaron una organización delincuencial desde la propia presidencia de la República, me olvidaba, Alexis Mera también está en la denuncia, porque él es el arquitecto legal y administrativo de toda esta situación. Ya nos faltaba el nombrecito. Sí, por supuesto, él es quizá la mente que estuvo detrás de todos estos cambios. Se tomaron el Estado por la vía electoral, es decir, engañándonos a todos nosotros para que creamos, los que apoyaban al gobierno de Rafael Correa, que era una revolución ciudadana, los que nunca lo apoyamos, creíamos que era un proyecto político. Combatíamos políticamente, debatíamos políticamente, nos oponíamos como si tuviéramos al frente una organización política y un gobierno. No, en realidad teníamos un gobierno, una organización delincuencial, tomado el gobierno, que es diferente. Entonces, por eso es que el delito que me parece a mí que calza en esta situación, para articular todos esos actos y denuncias y procesos de investigación, algunos ya en instrucción que están en la Fiscalía y que tienen que ser investigados, que tienen que ser aclarados, que tienen que ser sancionados, pero para englobarlos, para articularlos, para entender y aquilatar lo que está sucediendo en el país, el artículo 369 del Código Integral Penal tiene la figura de delincuencia organizada. Y eso es lo que me parece a mí es la madre de toda esta situación para articular todo lo que tenemos. Y por eso es que la denuncia es por delincuencia organizada. Ahora, claro, por delincuencia organizada, pero como decían en el tema del caso Glass, que se lo juzgó y condenó por asociación ilícita, uno se organiza delincuencialmente para hacer algo. Para delinquir. ¿Cuáles son esos delitos? Pero están claros. Creo que en el caso Singue, en este momento tenemos responsabilidades ya incluso penales que tienen un informe de la Contraloría. El caso Singue, el caso de preventa del petróleo. Mira, lo que yo creo que hay que estudiar y hay que investigar, y que el fiscal acá mencionó ha hecho todo y está haciendo todo para que no se investigue. El tema de la relación entre Rafael Correa y la empresa Odebrecht, que comenzó cuando era ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio, que comenzó después en la Asamblea cuando se echó al traste, se echó abajo todos los fondos de ahorro, para después, tú mismo, Juan Carlos, hiciste una investigación que está, creo que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de consultar. Yo creo que ya lo que ustedes han hecho en Plan B y en otros portales, y me parece que no son temas que tienen que estar ahí colgados en la web. Los ciudadanos tenemos la obligación de consultar, de leer, porque ahí está la verdad de este estado de corrupción en la que de que se constituyó. Pero no solamente eso, cuando los señores Alvarado ahora tienen también informes de Contraloría en los que se dice claramente que ellos utilizaron la publicidad, la propaganda gubernamental para beneficiar a sus empresas. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Cuando estamos hablando de los temas de corrupción en el sector salud, cuando estamos hablando de los temas de corrupción en petróleo, el tema de la refinería de Esmeraldas, el tema de la refinería del Pacífico, hablé ya de la preventa de petróleo a China y a Tailandia. No hay un espacio. Y por eso es que estamos hablando de una organización delincuencial, y por eso es que la denuncia que hice es hacia todos. Pero hay que pensar que hay que comenzar por quien fue cabeza. Y la cabeza fue el presidente de la República, porque todos esos decretos de emergencia que firmaron, todas esas iniciativas por cambiarles, toda esa persecución a periodistas que denunciaron, que hicieron un trabajo extraordinario de investigación, todos los cambios en la ley de comunicación, bueno, la creación de la ley de comunicación, el tema del decreto, los cambios en el Código Integral Penal para cambiarle figuras penales, todo eso tiene relación. Es decir, más allá de la pregunta de que Correa sabe o supo o no supo, que está claro que supo, es que aquí hubo una organización, una estructura. La corrupción pasó desde ser aislada, excepcional, espontánea, a ser un fenómeno estructural, sistémico, y hay que entenderlo de esa manera para que entonces podamos salir, porque esta organización delincuencial todavía está tomada el Estado ecuatoriano. Es decir, no es que el 24 de mayo hubo un cambio de gobierno y que no. Si uno mira la lista, la fotografía de los altísimos funcionarios públicos que están involucrados, todavía están en los más altos cargos. Una justicia que no funciona porque tiene un consejo de la judicatura que está presidida por quien fue ministro de Correa y secretario particular de Rafael Correa. Es decir, todo eso tiene que desaparecer, todo eso tiene que realmente cambiar, tiene que cambiar las leyes, tiene que haber una reforma institucional, legal, profunda, para que realmente podamos salir de esto. Por eso es que el punto aquí es entender que vivimos un estado delincuencial, un estado de corrupción, y que tenemos que tomar las decisiones que debemos tomar para que entonces podamos salir. ¿Por qué? De él. Porque mira, Juan Carlos, ¿qué sucedería? Sí, Jorge Glass está preso, qué bueno, está preso.
por un delito medio, por un delito, como los abogados denominan, de peligrosidad abstracta que se comete para cometer otros delitos. Posiblemente el señor Mosquera va a salir, va a también ser sentenciado. Posiblemente va a haber 2 o 3 más personas que terminen en la cárcel. Y todo sigue igual. El estado de corrupción sigue ahí. Hay un lavado de imagen. Habrá algunos detenidos, como tú bien decías, que a lo mejor no pagan nada, no devuelven nada. Tenemos sencillamente, yo te diría, un acto de relaciones públicas, pero donde no hay no se extirpa lo que en realidad tenemos como estado de corrupción. César, tengo curiosidad, ¿qué prueba se presentó para esta denuncia que la hizo el lunes? ¿Y por qué escoger este delito de delincuencia organizada y no, por ejemplo, asociación ilícita, que es por lo que se le ha procesado a otras personas, a otros políticos? A ver, ¿por qué la diferencia? Lo importante aquí también es entender el carácter del delito, ¿no? Yo me opuse, y creo que la ciudadanía igualmente, y Juan Carlos acaba de hacer mención a aquello. Sí, de asociación ilícita es un delito menor. Esos delitos de los abogados, los penalistas en la doctrina denominan delitos medios, que se cometen para cometer otros delitos. Igual es delincuencia organizada. La diferencia y la razón por la cual la denuncia es por delincuencia organizada es primero porque nosotros lo que estamos argumentando es que ya este delito se cometió con la vigencia del nuevo Código Integral Penal, que ya establece esta figura penal. Eso quizás es el primer tema. Por lo tanto, estamos hablando de un delito de mayor magnitud, de mayores quilates en términos de su peligrosidad abstracta, como también dicen los abogados, que tendría una pena de 7 a 10 años para quienes lo cometieron. Entonces ya no estamos hablando de un delito. Ahora, esto es importante también, porque hay que decir y hay que reflexionar sobre el carácter de la autoría de este delito, ¿sí? Porque miren lo que ellos han repetido, Jorge Aguilar repetía y posiblemente ya Correa está diciendo, pero a mí pruébenme que he recibido un dinero, que yo me he beneficiado de un centavo. Mire, es tan difícil, es absurdo. Estas personas eran personas inteligentes, eso no se les puede negar. Correa evidentemente no es un tonto que pasó por la calle, llegó a la presidencia buscando esto. Tontos los que le creyeron, ¿no? Sí, tontos nosotros que no identificamos que aquí había un proyecto delincuencial, ¿sí? Desde el principio. Ese es el asunto. Ilusos, inocentes, tal vez más que tontos, pero el punto es que un presidente de la República no es que dice, a ver, nos encontramos a la salida de Radio Sucesos para que me entregues una maleta de dinero y ahí mismo te firmo el recibo. Claro. Jamás van a decir eso. Entonces, y por eso es que el derecho penal establece diferentes niveles de autoría. Niveles de autoría que además, por supuesto, tienen igual sanción. E implican no una igual, sino incluso una mayor responsabilidad. En la Constitución de la República, el artículo 233, se establece que las responsabilidades administrativas, civiles, penales de un funcionario público no son solamente por haber cometido directamente el delito, sino por haber permitido que el delito ocurra, o más aún que el delito, haber facilitado que el delito ocurra. Y el Código Integral Penal en el artículo 42 establece el tipo de autoría denominada autoría mediata, que tiene mayor responsabilidad porque quien tiene el dominio de la situación. Aquí este es el tema. Voy a leer el artículo 369, delincuencia organizada del COIP, para que quede claro a todo el mundo de qué se está acusando. La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Ese es. Y el tema de la autoría. Se prefigura todo esto según la demanda que tú tienes. Mira, y segundo, tenemos el tema de la autoría. La autoría mediata puede ser más grave que la autoría directa. Ajá. Artículo 42 del Código Integral Penal. Porque, evidentemente, quien tiene el dominio de la situación, quien tiene la jerarquía máxima, no comete directamente el delito, pero envía a otros, designa a otros para que sean los que cometan esos delitos. Entonces tiene que recibir igual o mayor pena, tiene que recibir mayor pena, porque en realidad de lo que estamos hablando es de quien tiene el poder. Mira, el tema de la autoría mediata
fue utilizado y ha sido utilizado ya en América Latina, por ejemplo, para el tema de Fujimori, para la sanción y para la persecución a Sendero Luminoso, para la sanción y la persecución a los integrantes de la dictadura militar en Argentina. Es decir, está precisamente determinada y ubicada para sancionar a los altos funcionarios que han cometido delitos de deber. Claro, el código dice que responderán como autoras las personas que incurran en las siguientes modalidades. Una autoría directa es la una, que es quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata, y quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Es decir, un fiscal que no lo hizo. Ahí por eso se explica la presencia del exfiscal Chiriboga. Por supuesto. Es decir, y el excontralor Carlos Polit. Ya. Que son parte de una organización hay que entender, fueron parte o son parte de una organización delincuencial. Mira. Y termina la autoría inmediata, dice que quienes instiguen o aconsejen a otras personas para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Y quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra o por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Y aquí la palabra fundamental es instigación. Ajá. Sí, si yo hago todo lo que tengo que hacer y te nombro a ti, presidente o como vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos, y te doy todo el poder, y digo, esta es la persona de mi confianza, con él, llamado señor Jorge Glass, es el con que tienen que hablar todos. Estoy instigando a la comisión del delito. Entonces y lo importante es que te reciben igual. Ahora, lo que hay que probar es que hubo intención de dolo. Y evidentemente, si tú haces una revisión. No soy abogado, pero es de sentido común. Cientos, sí. Pero podemos ir pocos, no es necesario más. Correa firmó casi 3.000 decretos ejecutivos en ese periodo. Muchos de ellos no están colgados en las redes sociales, es muy difícil de obtener, pero la mayoría están. Cuando tú haces un rastreo, yo te diría de 20, en que decreto ejecutivo, estado de emergencia, después para que se contrate el poliducto Daule Vinces, después tenemos toda una red de corrupción, de coimas, de sobornos, con la empresa de Brecht, que terminó en lo que terminó. Cuando tienes cambio de la ley de contratación pública, el cambio de la ley de Contraloría, la designación de Jorge Glass como encargado de los sectores estratégicos desde el primer día hasta el último, cuando tienes todo el poder que se le dio para que él fuera quien además liderar el retorno, el llamado retorno de Brecht al Ecuador. Cuando tienes que alrededor de eso está ya probado procesalmente, porque se fue el juicio de asociación ilícita, hubo pago de coimas, de sobornos para limpiar el camino, para que Odebrecht no hubiera ningún problema. Es decir, cuando tienes que el Contralor también fue parte de eso, cuando además se mencionó el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República recibió recursos también por dineros de soborno para abrir todo este camino. Evidentemente, y si ese patrón tú ves que se repite en el tema petrolero, que se repite en la refinería del Pacífico, que se repite en el tema de la refinería de Esmeraldas, en la preventa de petróleo, si ese patrón se repite en el sector educativo, en Yachay, en las universidades llamadas emblemáticas, si se repite en comunicación, si se repite en el sector salud, ¿qué es lo que tenemos? Entonces eso se llama delincuencia organizada, y eso no es coincidencia, eso no es espontáneo. Eso es precisamente lo que tú leías, 366 del COIP, que se organizaron, que planificaron. Es muy doloroso para personas honestas que viven en este país escuchar esto. Y te lo digo porque también puede no ser creíble, en el sentido de, o sea, sí, debería ser, o somos demasiado tontos, o somos demasiado ingenuos, para que un grupo de esta naturaleza, según tu denuncia, se haya organizado y hayan dicho, vamos a organizarnos para desfalcar al Estado ecuatoriano. Y vamos a tomarnos el poder y vamos a repartirnos los cargos para desfalcar al Estado ecuatoriano. Así suena, pero te digo, no es tan extraño, porque eso ya pasó en Guatemala. O sea, en Guatemala, y lo que descubrieron las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas en Guatemala, fue que efectivamente un grupo de delincuentes en Guatemala, no estoy diciendo en el Ecuador, un grupo de delincuentes en Guatemala se decidieron tomar el poder político para robar al Estado guatemalteco. Eso es lo que descubrió, y por eso dos presidentes están presos. Lo que sucede en Brasil. Ajá.
En Brasil, cuando tienes el Lavallato, ves que no es solamente un partido político, porque había un sistema multipartidista. Fue toda la clase política la que hizo esto. Lo que me parece a mí está claramente, pero con mucha transparencia, digamos, estructurado, como ejemplos en muchas otras situaciones. Entonces, el punto aquí principal, Juan Carlos, es que en realidad esto además coincidió con un momento internacional, con un momento en la economía política, un momento de la economía política internacional, cuando había innumerables millones, miles de millones de dólares que se trasladaron de los países compradores de materias primas hacia los países productores y exportadores, petróleo y otras materias primas. Entonces, correspondió con una fase de la economía política internacional, como te digo, en que estos estados pequeños, esos estados con democracias endebles, con instituciones débiles, y con muchos temas y situaciones pendientes, desarrollaron, digamos, todo había la posibilidad objetiva, estructural, para que eso ocurra. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, cuando mucha gente dice, sí, pero el correísmo nos dejó carreteras. Entonces, lo que tenemos que entender es que esas carreteras no es que se construyeron porque había la necesidad de hacer una vía, sino que se construyeron porque había la necesidad de gastar. Y desde el gasto había la posibilidad de hacer contratos, y desde los contratos había posibilidad de hacer lo que ocurrió. Y por eso entonces que se cambió la ley para que las contrataciones y esos gastos se hicieran en un contexto que permitiera la corrupción. Entonces, para mí el tema de la figura de delincuencia organizada nos debería dar un giro a la forma como interpretamos la década del correísmo, porque es dar la vuelta de entender que en realidad no estábamos, como decía hace un momento, frente a un proyecto político. Y nosotros, que lo combatimos como políticos, yo lo combatí como un proyecto político, diciendo, sí, el socialismo del siglo XXI tiene estos problemas. Estaba totalmente... Ideológicamente, hiciste hasta libros. Exactamente, yo lo estaba combatiendo ideológicamente cuando en realidad se trata de un caso de delincuencia organizada. Entonces hay que cambiar de capítulo, mirar el Código Integral Penal y entender que aquí hay una relación entre política y crimen organizado, que no es, como tú decías, algo que lo inventó Rafael Correa y esta organización delincuencial. Eso ha ocurrido en muchos países del mundo. César, ¿qué esperar de este proceso contra Rafael Correa y otros funcionarios, exfuncionarios? ¿Hay algún plazo quizás? Por su parte también Rafael Correa en redes sociales sigue negando que él conocía de estas cosas. Por ejemplo, en sus redes sociales ya ha protestado. Dice, informe final del caso Zingue, 1 de agosto, 7 meses después, Contraloría pide involucrarme por una carta enviada a la presidencia sobre dicho caso en enero del 2011. Y menos de 10 días después, dice Fiscalía, ya me llama a declarar. ¿Qué horas más oscuras las que vive la República? Y luego, bueno, está refiriéndose a otros casos de en menos de 6 meses, 3 llamados a declarar por caso Petrochina, San Lorenzo y Zingue. Sobre el atentado de Quinindé, en su contra dice nada. Sí, señor, el expresidente Correa sigue o intenta situar la discusión en de si estaba enterado o no, que me ha mandado una carta y por lo tanto no es esa la discusión. Y creo que es curioso que a mi denuncia por delincuencia organizada él no diga absolutamente nada, no responda absolutamente nada. Y creo que el problema, como me parece a mí, no es que si él conoció o desconoció. Me parece que esa no es la discusión. Puede ser que no haya incluso conocido. Hasta yo creería que puede no haber conocido. Porque los casos de corrupción son tantos que hasta puede no haber conocido. Pero eso lo tendrá que investigar el fiscal. Ya, pero el punto aquí... Claro, ya no tú. Sí. Pero el punto aquí es que él creó las condiciones para que eso ocurra. Y que eso fue un acto consciente. Porque el mismo señor Poli dijo que él le comentaba los actos de corrupción que estaban, los informes que tenía que presentar. El señor Glass informó que le declaró en el juicio que le informaba a Rafael Correa de todo lo que hacía en los sectores estratégicos. El secretario jurídico en el juicio también de Asociación Ilícita dijo que él estaba informado de lo que sucedía en los sectores estratégicos. Pero supongamos que era el peor presidente del mundo, que se pasaba haciendo meditaciones y que nadie hablaba con él, que no estaba enterado de nada, que solamente firmaba decretos. Pongámonos en esa situación que todos sabemos que no ocurrió. Este señor, a lo único que se dedicaba era a firmar decretos que le ponía a otra persona. Y no sabía nada de lo que ocurrió en la administración pública. Y a seguir juicios, ¿no? Y a seguir juicios, a perseguir y a insultar. Supongamos que solamente hacía eso, Correa. Bueno, artículo 42, ¿no es cierto? Punto 1, autoría inmediata. Él no debió hacer lo que hizo y debió evitar lo que
ocurrió como consecuencia de lo que hizo. Claro, porque claramente es el artículo que el autor inmediato también, quien teniendo la capacidad jurídica para impedir un delito, no lo haga. Exactamente. Y lo que dice el 263 de la Constitución es aún más contundente. Entonces, el punto aquí es que, suponiendo que Rafael Correa era un verdadero lunático, ¿no es cierto?, que vivía en la luna, aún así sería responsable. Pero todos sabemos que no fue así. Todos sabemos que era un presidente o un funcionario, un servidor público absolutamente proactivo, que lideraba un proceso, que creó un estado de propaganda para hacernos creer que esto era la transformación del Ecuador, que el Ecuador se refundaba con el correísmo y que por lo tanto, en realidad, el tipo penal no, más bien calza a delincuencia organizada. Hubo el acuerdo, la organización, premeditadamente para llevar adelante este estado de corrupción, para construir un estado de corrupción en el Ecuador. Muchas gracias a César Montúfar por su presencia aquí en estos micrófonos. Estaremos pendientes de esta denuncia penal y sus consecuencias. Gracias, César. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Volvemos luego en un momento. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno, Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Perfecto. Para. gracias, pa. Decían que una dosis no me haría daño. Decían que una dosis no me haría daño. Mentían. Que tus hijos sepan la verdad de las drogas. De regreso con más información, son las 7:39 de la mañana. Alrededor de 20 trabajadores de Gamma Visión hicieron guardia ayer en la explanada del MAC en Guayaquil, esto para tratar de hablar con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien asistió al lanzamiento de una campaña de prevención con la violencia de género. La Superintendencia de Compañías ordenó, recordemos de oficio, la disolución del canal el 22 de febrero por presentar pérdidas importantes. Según los estados financieros, en 2012 ya había un patrimonio de 5,2 millones, pero para el cierre del 2016 este cayó a menos 1,2 millones. Con carteles que decían "Presidente Moreno en sus manos está Gamma Visión" o "Todos somos Gamma", los trabajadores lograron reunirse con el primer mandatario y con Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, quien señaló que había un plan de trabajo donde se contempla vender el edificio de Gamma Visión avaluado en unos 8 millones de dólares, esto para inyectar capital para proyectos de trabajo e inversión. En la protesta, los empleados también explicaron que hay un año de deuda con el Instituto de Seguridad Social IES y un mes sin recibir su salario. En otra información, la intendenta general técnica Paulina Quilumba ejercerá como superintendenta de comunicación subrogante, esto tras la destitución de Carlos Ochoa Hernández, quien aceptó la sanción bajo protesta. En una primera acción, el nuevísimo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó a Ochoa tras ser señalado por la Contraloría General del Estado en un examen especial de la administración del canal Gamavisión. Paulina Quilumba tomará el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio nombre al titular del organismo de control. Carlos Ochoa ejerció el cargo como primer superintendente de comunicación desde octubre del 2013.
Y ahora revisamos las redes sociales del asambleísta Esteban Bernal. Escribe: hay que cambiar las cosas en la Asamblea Nacional. La institución le queda debiendo al país. No es posible que hoy vivamos escándalos de audios filtrados en el que la máxima autoridad habla en códigos con un prófugo de la justicia y planea bajarse al fiscal. Esto escribe Esteban Bernal. También en otra parte de las redes sociales se informa de un temblor de 3,9 en la escala de Richter que se registró en las ciudades de Salcedo y Ambato ayer en la noche. Según el Instituto Geofísico, el epicentro fue en el cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, a unos 8,7 kilómetros de profundidad. Este temblor fue sentido en las ciudades de Pillado, Ambato y Tungurahua. 7 de la mañana con 42 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 y en vivo también señal televisión abierta en Telesucesos canal 29 UHF, en señal digital 29.1 HD, en TV Cable canal 73, en Claro TV canal 43. No es un pequeño grupo mediático. Buenos días. Antes de eso, antes de estar con Mariana Neira, que ya está aquí con nosotros, ella es presidenta de Fondamedios, periodista de larga y respetabilísima trayectoria, sobre todo en el periodismo de investigación, y está lanzando su nueva novela, porque ya es la segunda, ¿no? Su nueva novela que se llama 3 veces muerto, basada en hechos reales, y vamos a hablar de esos hechos reales y cómo se transforman en novela. Señalar nada más una recomendable crónica de Roberto Aguilar, el insigne cronista quiteño. Espinosa, dice Augusto Espinosa, el ex ministro de Educación y hoy presidente de la Comisión de Educación, dice: se aferra como mono araña al puesto. Mi crónica desde la Asamblea. Con tal de mantenerse en la presidencia de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa está dispuesto a sacrificarla. Espinosa no piensa irse aunque lo echen. No piensan irse aunque los echen. Y la nota o crónica de Marieta Campaña, un tema. Recuerdan que el fiscal Fabián Salazar se fue a Miami a recibir la versión de Miguel Saldívar, el consultor de Hogan Lovells, vinculado a los contratos de Petrochino. Y la información, el titular es: Petrochina, abogados dan información contundente. Solo la prensa libre, fortalecida, permitirá que se conozcan los hechos de corrupción que se han dado, se dan y se darán. Y la lucha contra la corrupción, creo yo, no puede tener tregua, no puede tener consideraciones. O tumbamos a los corruptos o los corruptos se terminan de comer este país. Ese es el punto. Gracias, Mariana Neira, por estar con nosotros. Tendríamos muchas cosas de qué hablar en el tema de la coyuntura, pero creo que es muy importante, además, destacar esta vena literaria que tú tienes en este libro que se llama 3 veces muerto, que es de la editorial La Pesetera y que es una novela de 170 páginas aproximadamente y que relata la historia de Iván, ¿sí?, que es el personaje central y que está vinculado a hechos que sucedieron, básicamente el bombardeo de Angostura. A los 10 años nace una propuesta literaria de esta. ¿Por qué literatura, Mariana, siendo tú una gran periodista de investigación? Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y fíjate que el libro no se sale de la coyuntura, porque hay un enfoque también de cómo funcionan, por ejemplo, los paraísos fiscales, cómo lo manejan para lavar dinero determinadas gentes que han adquirido ilícitamente. Así es que creo que también está un poco... está bastante, tiene temas bastante actualizados y, como tú decías, son 10 años de un hecho que viene a ser la base para el relato de la novela que estoy presentando. Y todos me preguntan que por qué he dejado de hacer un libro periodístico y me he pasado a la novela. Bueno, primero es porque me gusta mucho la novela. En segundo lugar, porque pienso que las técnicas hay que alternarlas, incluso por diversión personal, ¿no? O sea, haces un día crónica, otro entrevista, otro puedes hacer editorial, entonces es un divertimento para que no... Porque si no es aburrido. Claro. Yo siempre digo que el periodismo de investigación es bien aburrido. Claro, y además te permite llegar a diferentes públicos, porque tienes un público para opinión, tienes un público para entrevistas, tienes otro para reportaje. Entonces, ese asunto. Y el otro asunto es que no
podemos dejar pasar los hechos. O sea, mientras más enfoques se realicen sobre determinado tema, digamos Odebrecht, que es lo que más se pronuncia en este momento, si lo presentas como libro periodístico, si los presentas como noticias diarias, si presentas como entrevistas, en fin, y ¿por qué no novela? Cada uno tiene su público, la novela tiene su público, el ensayo tiene su público, el reportaje periodístico y la noticia diaria tienen su público, los digitales tienen su público. Entonces, creo que más bien deberíamos tratar de hacer eso, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente no olvide. Porque la memoria es muy frágil y en este momento en el que tenemos un atiborramiento de noticias, mucho más. Yo no quisiera entrar tanto al contenido de la novela porque lo que quiero es recomendar que la compren y la lean, ¿no? Nos darás ya un poco una idea de por dónde va el argumento. Pero, de hecho, yo creo que el periodismo ecuatoriano le debe mucho a este país, en el sentido de que ha dejado pasar hechos y temas que no se han convertido o en libros o documentales o etcétera, etcétera. El caso Angostura es uno de estos. Sí. O sea, solamente un libro se produjo, y es el de Arturo Torres, sí. El gran periodista también, investigador ecuatoriano, que se llama El juego del camaleón. Sí. Y eso fue en el 2009, ¿no es cierto? Tenemos algunos hechos fundamentales. El propio feriado bancario, Mariana. Claro. El propio feriado bancario Creo que salió un libro. No tiene una versión periodística, no tiene una investigación periodística. El 30S tiene un libro que hizo la comisión famosa presidida por Carlos Vaca en su momento. Tiene las versiones correístas de algunos historiadores que bla bla bla, pero no hay una versión periodística. Y fíjate que fue el gobierno el que ocupó más espacio en eso. Hay un documental que estuvo obviamente sesgado y financiado también por el gobierno, pero no hay una versión periodística independiente, por ejemplo, el 30S, y de ahí vienen todas las versiones que se puedan dar o las interpretaciones que se puedan dar. O sea, de hecho, el periodismo trata de acercarse a la verdad con hechos. La pregunta es, ¿cómo te acercas a la verdad a través de la ficción? Creando personajes ficticios, ¿no? Ajá. Es la esencia de la ficción. Pero no por eso deja de tener una connotación, no una connotación, sino elementos que te confirman hechos reales. O sea, por ejemplo, ese libro está sustentado en hechos reales. Hay una recreación sobre la base de esos hechos reales que fueron difundidos por los medios de comunicación, por el mismo libro que es muy valioso, el de Arturo, ajá, que tú ya mencionaste. Entonces, en ese escenario creado con los hechos reales es que yo hago funcionar a los muñequitos y los personajes se convierten en unos muñequitos a los que yo muevo sobre esos escenarios, ¿no? Ahí está lo ficticio y la libertad además para, en base a hipótesis, ir trabajando, uniendo hechos que te llevan a una conclusión. O sea, no es un juego el asunto de la novela de este tipo que algunas personas ya lo escribió García Márquez, lo ha escrito Mario Vargas Llosa, Bolaño, Roberto Bolaño, que fue un sensacional en este tipo de claro, trabajos. La genialidad de Bolaño, sobre todo con los detectives salvajes, que es la novela que claro, de alguna manera lo catapulta, claro, es precisamente contar el tema de los crímenes de Ciudad Juárez, los asesinatos claro, de mujeres y la violencia brutal contra las mujeres de Ciudad Juárez a través de esta novela, ¿no? Claro, y lo repite en el 2666, justamente este tema, ¿no? Sí, entonces, sí. Y en el tema verás que son microhistorias, cada crimen es una microhistoria que él lo pone y lo va hilando, ¿no? O sea, hilvanando, juntando, más bien dicho. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Eso es lo que hice dentro de este. Cogí como protagonista a un personaje de lumpen, un muchacho que tenía problemas con la ley porque había asesinado supuestamente a 25 personas, algo así. Entonces yo lo cojo para que él sea el narrador principal. ¿Se refieres al caso del asesinato de los taxistas? Sí. Que se le culpó a este chico Hermosa, ¿no es cierto? Entonces
en la primera novela, porque él ya fue protagonista de una novela, en la primera novela que era La incógnita de si él murió o si fue a la guerrilla. Ahí háblanos de tu primera novela. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu primera novela? Atrapado por los buitres. Que además es una novela de éxito, ¿no? Ha tenido muy buena circulación. Sí, porque la hizo circular Norma a nivel de colegios, básicamente. Ajá. Entonces tuvo 2 ediciones. Y los chicos siempre me preguntaban, ¿y qué pasó con el personaje? ¿Y qué pasó? Porque quedó esa duda, ¿no? Y retomé eso. Y además me llamó la atención un asunto en un colegio muy de élite de Quito, que me invitaron para dar la conferencia a propósito de ese libro. Un chico de unos 15 años me dijo, profesora, intervenga, a ver, ¿qué es lo que quiere saber? Me dijo, ¿qué es guerrilla? Ya. Entonces me dejó boquiabierta realmente. Digo, mira cómo no llega todo el conocimiento a todos los niveles. Entonces, ¿por qué? Justamente volvemos al asunto aquel de que no estamos ofreciendo a lo mejor los suficientes productos para todos los sectores de la comunidad. Claro. Es que nosotros pensamos que la gente sabe. Sí. Sí, y la gente no tiene por qué saber ni por qué. Claro. Sino, yo creo que uno de los papeles del periodismo, esencialmente en la actualidad, es la explicación. Hay que explicar las cosas. Desde luego. Hay que explicar por qué ese término, por qué es eso, qué es guerrilla. Fíjate, o sea, Imagínate, uno piensa que todo el mundo sabe que es... No todo el mundo sabe. No todo el mundo. Cosas elementales. Ese niño debe haber vivido en una burbuja, me decía yo, porque realmente... Es que hay gente que vive en una burbuja, hay gente del norte de Quito que no conoce el sur de Quito, por ejemplo. Nunca ha ido en su vida. Claro, el centro es un espectáculo para algunos colegios, lo llevan como tour especial para allá. Ahora, dentro de la novela hay estos personajes... ¿Cómo se relacionan y se vinculan los hechos históricos? ¿Cuáles son? ¿Sobre cuál es la estructura que tú armaste en la novela? El personaje lo que hace es, como le convirtieron en guardia personal del líder, del jefe de la guerrilla, entonces él tiene la capacidad de observar lo que sucedía ahí en el campamento. Y observa pues que había una montonera de ecuatorianos que llegaban allá a visitarlo, era como una especie de hotel, entonces yo les pongo incluso el calificativo ahí de fieles, ¿no? Porque iban, dormían, hacían farras y todo, y hablar de marxismo, de la izquierda, todo. Pero de ese grupo salen los que le traicionan, o sea, una deslealtad, hay una muestra de deslealtad, porque se presentaron como amigos y de ese grupo mismo sale los que supuestamente dieron las coordenadas para el bombardeo de Angostura. Que eso es cierto, ¿no? ¿Perdón? Eso fue verdad. Es verdad. Es verdad. Todo claro. es verdad. También cómo utilizaron los GPS, cómo movieron. Lo interesante que yo descubrí en el proceso de realización, ya cuando estaba en la etapa final, es que le movieron deliberadamente a Reyes. O sea, él acostumbraba a tener su cabaña cerca del río. Era por estrategia para huidas rápidas. Pero del lado ecuatoriano. Claro, ya en el lado ecuatoriano, cerca del río, para las escapadas, si es que aparecían militares. Pero unos días antes del bombardeo le hicieron que fuera para atrás como unos 3 kilómetros. 2 kilómetros, exacto. 2 kilómetros, sí. 3 kilómetros para atrás del río. Eso impidió, por ejemplo, que se salvara. Ajá. Porque ese recorrido larguísimo, porque él quedó herido, ajá, no murió. Durante el bombardeo. Entonces lo transportan cargado, o por ahí, creo que, bueno, pero no avanzó a llegar al río y se acabó. Lo mataron por ahí. Marianita, ¿por qué inspirarse en este ataque de Angostura y también en el personaje de un ex guerrillero? Y quizás cómo es eso de pasar de la crónica periodística a un relato de ficción. Sí, porque además, para completar, es verdad, o sea, la verdad es que a veces el periodismo mata al novelista. O sea, el periodista, sí. Sí. Ocurren casos excepcionales como García Márquez o Mario Vargas Llosa, sí, pero por lo general mata al novelista. No te entiendo en esa parte. A ver, ¿por qué dices eso? Porque de alguna manera uno está vinculado mucho a los hechos. Lo que decía Arturo Torres en la presentación de tu libro, que fue en el Centro Cultural Benjamín Carrión, y decía precisamente, y lee justo un texto de Vargas Llosa, de cómo la ficción logra, ¿no es cierto?, hacer sobrevivir los hechos, porque uno es esclavo de los hechos. El periodista tiene que citar, tiene que atribuir hechos, y tiene que contar los hechos o tal como dicen que fueron, o tal como fueron. Claro. Eso se libera con el novelista.
Berito, gracias por estar aquí con nosotros y tener inquietudes. Sí, tiene razón. Por ejemplo, liberarse de lo más duro de redactar una novela es eso de liberarse de la disciplina periodística. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que decir, dijo, manifestó, expresó según el libro tal, la publicación tal. Entonces, liberarse de eso y poner al personaje a caminar en el escenario es bastante difícil, porque hay que hacer un perfil muy claro del personaje y no equivocarse, que es los problemas que yo tuve al comienzo, ¿no? Porque en una parte decía una cosa el personaje, en otra. Entonces me hicieron notar ese error. Me dijeron, no, tienes que darle secuencia al personaje, no repetir de ser posible los hechos que ya había sucedido acá, que el mismo personaje no, así solamente por casos excepcionales repite el asunto. Entonces yo no creo que estoy manejando una técnica literaria de novela a la perfección, porque estoy en proceso de aprendizaje a estas alturas, pero estoy en proceso de aprendizaje. Qué lindo que lo digas, sí. Ahora, el punto ahí es tu novela. Claro, yo me acuerdo del proceso de producción de que decía, estoy en la novela, esto, otro. Una novela que te tomó su tiempo, obviamente, sí. Y que además tuvo algunos lectores. Tuvo un lector muy riguroso, que digamos creo que garantiza además, no solo por el contenido de tu trabajo, sino sobre todo a veces uno piensa que ya escribe y ya está. Uh-huh. No, pero hay que corregir y recorregir. Murakami, el gran escritor japonés, decía que la esencia de su trabajo es precisamente la corrección. Claro. Sí, acabo de leerlo porque estoy ahora fascinada con los japoneses. La esencia del trabajo, y además en todo, creo yo, es la corrección. Es decir, a ver, no quedarse conforme con lo que uno ha hecho, sino continuar. ¿Cómo fue ese proceso, Mariana? Prácticamente yo armé al vuelo un equipo, ¿no? Y dije, a ver, ¿yo qué necesito aquí? Yo necesito una persona que, además de leer, me dé orientaciones de si no voy a meter la pata en lo jurídico, como decía ahí. El otro asunto, hay un personaje muy especial ahí que es un transgénero. Uno de los ex compañeros de él se vuelven a encontrar y resulta que ahora era un transgénero, y incluso termina casándose con un policía, que no les va a gustar, creo, ese asunto, pero era famoso. ¿Te acuerdas de ese personaje? En los años 80 eso o maldad, 90. eso es maldad. Bueno, entonces le hago, hice la consulta para que no haya un tratamiento ofensivo a esos sectores. Yo respeto a esos sectores. Y en la parte literaria yo tengo una amiga muy querida que sabe mucho del asunto de literatura, una señora, es una ama de casa que ya escribió un librito, pero le domina la literatura. Ahí completé el equipo. Entonces hice un proceso. Y el eje de todo fue Diego, ¿no? Porque Diego, con la experiencia que tiene de haber Diego Cornejo, con la experiencia que tiene de haber escrito tantos libros, pues él me dio orientaciones precisas, ¿no? Y que Diego también ha escrito novelas basadas en hechos reales, ¿no? Es que eso es lo sabroso de la novela basada en hechos reales, porque la gente revive circunstancias que ya pasaron, temas que ya pasaron, como estamos hablando. Y uno que yo admiro realmente es García Márquez. ¿Te acuerdas de Historia de un secuestro? Sí. Esa, por ejemplo, 3 años se pasó él como reportero, haciendo la noticia. Sí, sí. Pero a los 3 años resolvió hacer la novela. Y cuando dan su opinión, hay una opinión en la pasta incluso que dice que él pasó de lo inverosímil a lo real. O sea, la realidad, él le dio forma a la realidad de esa camisa de fuerza que tenemos los periodistas, de que tenemos que sujetarnos a reglas. Con la novela tuvo la libertad de moverse y de dar todo preciso. Es un libro fabuloso, ¿no? Finalmente, Mariana, quizá una pregunta polémica. Sí. El lector va a encontrar en esta novela personajes con otros nombres, pero que pueden mostrarse como actuales en la política ecuatoriana. Sí, desde luego. Yo no voy a poner personajes falsos, no podía poner personajes falsos ahí, pero jugando con el principio técnico de la novela, pues los ficciono cambiándolos de nombre, pero sí hay personajes importantes ahí, porque dentro de la historia real hay personajes importantes que jugaron un papel
clave dentro de este asunto del bombardeo de Angostura. Muy bien, ¿algo más, Verónica? No, curiosamente, preguntarle a Marianita si es que está pensando en una siguiente novela, si ya se perfeccionó en esta técnica y ahora va a deleitarnos con más libros de este tipo. Y yo creo que sí, voy a seguir en la novela. Y ya tengo unos 3 personajes en mi cabeza. Pero... Hay algunos de novela, ¿eh? Algunos, sí. O sea, hoy, por ejemplo, en la tarde va a haber 2 personajes de novela. Sí. Que se van, hay uno que le llaman Chiquito. Ah, sí, ya. Claro. Entonces, no, hay mucho, al menos de la década pasada hay bastante material, porque creo que los periodistas gozamos con la cantidad de material que hubo la década pasada. Sí, no. Entonces, vamos a continuar. Pero ¿por qué también un poco desisto del asunto de periodístico, de hacer un libro periodístico? Es porque los costos son altos, costo de tiempo, costo de movilizaciones. Entonces, ya no estamos pues muy en capacidad de enfrentar esas circunstancias. Y voy a seguir con la novela que además llega a un público muy especial, que es la mujer y los jóvenes. Les encanta la novela a los jóvenes. No, a mí también me encanta la novela. Ah, bueno. Entonces, con excepciones. No solo la escrita, sino la que pasan en las televisiones. Las brasileñas. Sobre todo. Muchas gracias a Mariana Neira por estar con nosotros. Gracias. Reiteramos, ya está en circulación, entiendo, el libro 3 veces muerto. Sí, estaba olvidándome, es hecho por La Pesetera, la editorial La Pesetera, y hay un Facebook de La Pesetera, sí. Y los pedidos se pueden hacer a través de La Pesetera con un costito adicional, hasta te dejan en tu casa. Muy bien, muchas gracias a Mariana Neira por estar con nosotros y contarnos de esta nueva propuesta literaria. Volvemos luego de un momento. Gracias. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla, y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo? ¿Y no aceptáramos nada inferior a eso? ¿Qué pasaría? Que no le tiembla la mano para enfrentar el endeudamiento externo, uno de los mayores problemas de la economía del país, y que actuará bajo los instrumentos existentes en el mercado internacional para resolverlo. Viteri, un economista de 53 años, ya ocupó el cargo de ministra de Economía y Finanzas en el gobierno de Rafael Correa durante su gestión entre el año 2008 y 2010. La Nación anunció una moratoria en el pago de parte de sus bonos Global tras una auditoría que determinó su ilegitimidad. Viteri dijo que recibió una propuesta del Comité Empresarial para postergar la entrega del plan económico. Lo agradezco, dijo, y frente a los cambios es oportuno. Se estima la entrega del plan para finales de marzo. Antes del cambio de ministro, el primer mandatario ya había dicho que el plan se iba a presentar la semana del 12 de marzo. El plazo se extendió. La situación de la deuda, dijo la ministra, en este momento es distinta a la situación de la deuda que encontramos en el año 2007. Las soluciones, por lo tanto, son completamente distintas y habrá que buscar los mejores instrumentos, mencionó Viteri durante su primera rueda de prensa que tuvo lugar en Guayaquil.
Ahora esta ministra definitivamente dijo: no le tiembla la mano para enfrentar los problemas y yo siempre voy a estar en la defensa plena y absoluta de lo que son los intereses de los ecuatorianos. Agregó que no lo van a amilanar. Si al Ecuador le corresponde reclamar un derecho, dijo que siempre lo va a hacer. La deuda pública del país se ubicó en $35.700 millones en enero del 2018. Esto sin incluir obligaciones de algunas entidades públicas, según datos oficiales. Viteri no ha detallado qué instrumentos utilizará para resolver el problema del endeudamiento público. Y sobre este mismo tema, el Fondo Monetario Internacional postergó el envío de una delegación al país para respaldar al gobierno en la revisión del panorama económico ecuatoriano. Esto luego de que se conocieran los cambios en el gabinete ministerial. El organismo multilateral indicó que la renuncia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y la posterior designación de María Elsa Viteri al mando de la cartera de Estado es la razón de esta decisión. La finalidad del FMI es dar tiempo al gobierno para que las nuevas autoridades se posesionen en sus cargos. La nueva fecha para la visita no ha sido definida y el organismo mantiene conversaciones con el gobierno para volverla a agendar. Y amigos, antes de presentar a nuestro siguiente invitado de esta mañana, yo les traigo una noticia rompedora. Si de pequeño tu mamá te decía que todo rompes, que nada cuidas, que todo dañas, tranquilo, eres un rompetodo y Movistar lo sabe. Y por eso puedes comprar tu smartphone en Plus Movistar y si rompes la pantalla te la cambiamos gratis. Movistar, elige todo. Ocho de la mañana con 7 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7. Hay una noticia que creo les interesa mucho a ustedes y tiene que ver con las reformas a la Ley de Educación Superior. Los rectores se reunieron en Guayaquil, todos los rectores, junto con el secretario de Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, y el pedido concreto fue que se aceleren y se concreten las reformas a la Ley de Educación en torno a que persisten los problemas heredados de la década anterior, de la ley actual que está en vigencia, y también porque ya se abre la urgencia de un nuevo semestre, ¿no? 1, 2 en las universidades, 3, persiste también el déficit de la atención y del acceso a la universidad, y 4, se tiene que ver cómo perfilar un nuevo sistema de educación superior que permita el desarrollo de la autonomía y la potenciación de las universidades. Estamos aquí con el doctor Luis Calero, bienvenido, experto petrolero, un hombre que en general y profesional que nos esclarece sobre los temas de coyuntura. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y el tema de coyuntura esencialmente es el caso Zingue, el campo Zingue, y de este campo y de este contrato petrolero, de este campo petrolero hacia los demás contratos petroleros. ¿Qué pasó con esa renegociación? Primero, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes también, ¿qué es el caso Zingue? ¿Por qué hay un problema? ¿Y por qué se vincula al expresidente Rafael Correa? Bienvenido. Gracias por la invitación. Eso de experto, muchísimas gracias, pero apenas hacemos algún tipo de análisis, más con buena voluntad que con conocimientos. Zingue, en homenaje al tiempo, para ser muy corto en el antecedente, apenas hace unos 3 o 4 meses la Contraloría General del Estado publicitó, o a través de la Contraloría de un informe se publicitó que se había presentado un informe con indicios de responsabilidad penal sobre el último proceso de contratación, los asuntos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato relacionado con el campo Zingue. Y se incluía, pues obviamente lo más sustancial de la noticia era que estaba involucrado el ex vicepresidente Jorge Glass, y de ahí la trascendencia monumental de la noticia. Y se pretendía en esos tiempos encontrar algún elemento que pudiese vincularle penalmente al ex vicepresidente. Y entonces esa noticia obviamente tuvo la trascendencia que se lo ha dado. Y luego de unos 3 meses rebota, cuando ya el caso Glass, con ese anuncio, tuvo el desenlace que nosotros conocemos. Luego de 3 meses y medio, rebota nuevamente. ¿Por qué? Porque la Contraloría,
la misma Contraloría presenta un alcance a su informe a la Fiscalía y le involucra al expresidente Correa. Entonces, lamentablemente, el caso Zingue ha tenido trascendencia por estas connotaciones, yo diría más de orden político que propiamente de carácter penal. Y digo lamentablemente porque esto ha marcado una pauta, desde mi punto de vista, indeseada. ¿Cuál sería eso? Y mira que a veces es mucho más fácil embarcarse en la camioneta de oponernos y de pedir la salida de todos y que el coste de cabeza para todos. Y en ese contexto se pierde la objetividad e inclusive la honestidad intelectual queda de por lado. Y yo voy a hacer un esfuerzo para no embarcarme en la camioneta. Agradecemos eso, sí, doctor. Y mira, y digo que a veces, o siempre, los árboles no nos permiten mirar el bosque. Y entonces nos embarcamos en el análisis del tema Zingue y perdemos la perspectiva de la globalidad, de las barbaridades de los procesos de contratación petrolera. Más aún, y yo diría, asimilando a los dichos populares de que hay uno que dice con esos amigos para qué enemigos, y yo diría en este caso con esos enemigos todos somos amigos, porque al presidente o al expresidente, pero claro, porque al expresidente Correa se le acaba de dar una gran oportunidad para que se reivindique. Se desmerecen las denuncias serias, se desmerecen los análisis serios, porque se presenta un asunto insostenible como el hecho de que le haya enviado a alguien una carta y esa carta ya le vinculaba, entre comillas, al expresidente Correa al caso Zingue. A la vuelta de un par de horas presentan un justificativo que dice que demuestra que el presidente nunca conoció, porque alguien que ha pasado medianamente por un despacho ministerial y no se diga por la presidencia de la República o una institución de envergadura, sabe que las altas autoridades no están en el día a día de los miles de documentos y de cartas que llegan. Para eso tienen unos jefes de despacho, unos asistentes, unos asesores que despachan. Y acaban de demostrar de qué manera un subsecretario de la presidencia reenvió inmediatamente esa carta hacia el Ministerio de Sectores Estratégicos de Recursos Naturales No Renovables y hacia Petroecuador. Y entonces le dan la oportunidad al señor Correa para que, ¿no es cierto?, deslegitime cualquier tipo de denuncia. Se desvalorizan las denuncias serias con este tipo de deslices. ¿Sí? Entonces yo digo, el caso Zingue puede tener su importancia, y de hecho que sí, visto parcialmente, hecho un análisis como todos los que tendría que hacer Contraloría, en los cuales obviamente existen la posibilidad de establecer responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Doctor, en este caso, porque digamos, qué pena llamarlo caso Zingue, pero es un tema de un campo Zingue, ¿cuáles serían las presuntas irregularidades en el manejo de contratación de este campo? A ver, mire, yo creo que lo menos serio y consistente es lo que ha dicho la Contraloría. Ajá. Son, discúlpeme, cuestiones, no voy a utilizar términos inadecuados, son aspectos fácilmente rebatibles, pero evidencia en cambio la debilidad de sus análisis, la falta de, yo diría, una práctica adecuada o de conocimiento de los entornos en los cuales se presentan estos casos. Mire usted, se cuestiona y centra una discusión teórica, técnico-teórica respecto del monto, del volumen de las reservas, que fueron 100 millones más, 100 millones menos, etcétera, y que en función de eso debió establecerse $1 más, $1 menos en la tarifa. Y sin embargo, en la misma información que proporciona la Contraloría, que tiene la Contraloría y con el alcance que envían, el asunto no es así. El asunto es que había una oferta, ¿no? Una tarifa que estuvo por negociarse meses antes de que se celebre el contrato, cuando se da la fallida negociación para el cambio de modelo contractual de campo marginal a el modelo que implantó el señor Correa, que es lo que deberíamos analizarlo más luego, a de prestación de servicios con tarifa fija. Acá está esta famosa
los interesados, la compañía dice, nosotros hemos propuesto, o en definitiva dice, conversado sobre una tarifa de $29 y algunos centavos. Ah, caramba, y a la vuelta de 6 meses se pacta una tarifa de $33 y pico de centavos. Y la Contraloría está preocupada por unas diferencias en los volúmenes de reservas que habrían significado $1 menos según ellos, y de manera incorrecta el análisis de la Contraloría, $1 menos, cuando acá lo que están en juego son $4 de diferencia. Sí, entonces yo digo... Pero la carta del Contralor sí dice, el alcance que hace el Contralor al fiscal general, donde le dice incluye al señor Correa, efectivamente dice, ¿por qué se pasa de $28 a $33? Claro, pero lo que sucede es que es una especie de harakiri, o fue un boomerang, porque rápidamente el expresidente Correa dice, me objetan $1, objetan en la negociación $1, que debió en vez de 33 haber sido 32. Ah, caramba. Entonces la Contraloría, al decir que debe haber sido 32, está avalando los $3 de diferencia que existirían entre los 29 y los 32, que la propia Contraloría estaría reconociendo. ¿Sí? Es decir, es un boomerang. Entonces, cuando no se tiene la debida consistencia y la debida fundamentación en los análisis, yo creo que más favor se hace a los presuntos infractores que al interés nacional. Bien, digo entonces, esto debió haber sido analizado y no de una manera aislada, sino en el contexto general de una decisión política del presidente de la República que tiene que ver con un cambio del modelo contractual. Cambio del modelo contractual que el Estado de propaganda pretendió implantar en el ideario social de que recuperábamos el petróleo y de que el petróleo ahora ya era de los ecuatorianos. En esencia, ¿cuál era ese cambio? Mira, se pasaba de unos contratos de participación a unos contratos de prestación de servicio. En el contrato de participación, la contratista tenía a su disposición el porcentaje de petróleo que le correspondía y el Estado el suyo. En el contrato de prestación de servicios para exploración y explotación, el Estado asume la totalidad del petróleo para venderlo y de ahí pagarle a la empresa la tarifa convenida. Antes era para reembolsarle los costos y gastos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Correa? Disponer de todo el petróleo. ¿Para qué? Para lo que hizo con Petrochina, para lo que hizo con China. Entonces se inscribe en una estrategia general, global, ¿sí?, de política económica, de política, que bueno, sería política económica. Vamos, un tipo de gestión, un modelo de gestión ideado por el señor Correa, con todos los efectos desastrosos en lo económico, en lo financiero y en lo moral, que este rato abate a la República del Ecuador. Entonces, ese es el contexto en el que debía haberse realizado este tipo de exámenes y ver cuán beneficioso, entre comillas, para el Estado ecuatoriano resultó el cambio de modalidad. Y para el cambio de modalidad, bueno, si quiere, cojamos Inge y analicemos Inge. Como se puede coger cualquier otro contrato. Eso es. Y este rato ya es hora. 5 años. 5 años van, por lo menos desde que se renegociaron los contratos. No olvidemos que se realizaron en 2012. Ya han pasado más 5 años, que es un plazo prudencial para hacer una evaluación real de la bondad o no de ese cambio. Comparando lo que hay que comparar. No hay que olvidarse que cuando se da esta decisión de mutar de una forma contractual a otra, estaba vigente, si bien estos contratos de participación que decían, el pobre Estado recibe el 20%, el 25%, y las empresas se llevan el 80%, el 75%, no hay que olvidarse que en 2005 la Asamblea, el Congreso Nacional había tomado una decisión según la cual, el 2006, 42-2006, la ley, según la cual al menos el 50% de los ingresos extraordinarios de las ventas petroleras en los contratos estos correspondían al Estado ecuatoriano. Punto 1. En octubre de 2007, el señor Correa, en octubre de 2007, él dice, no al menos el 50%, al menos el 99% de los ingresos extraordinarios. Esa era la legislación que estaba vigente.
Entonces, cualquier decisión, cualquier cambio de modalidad debía significar mayores ingresos que los que generaría esa propia normativa. Pues entonces, hagamos los análisis y veamos que si el cambio de modalidad contractual significó o no significó un beneficio para el país. Punto número 1. Punto número 2. Yo estoy completamente seguro que no significó un beneficio, que fue un perjuicio para el país. Pero cuando se tomó esa decisión en el contexto del precio del petróleo, ¿se justificó? Vamos, cualquier decisión en materia de contratos petroleros, un proyecto petrolero es un proyecto de largo plazo. Ajá. Estamos hablando 20, 30 años. Los análisis no pueden hacerse en la coyuntura del precio actual, que este momento está en 100, en 50, en 20, en 30, en 10. No, es una proyección en el largo plazo, un promedio en el largo plazo, lo que debe orientar una decisión de esa naturaleza. ¿Sí? Por eso digo, 5 años ya es un tiempo adecuado como para poder hacer el análisis y ahora sí con cifras reales y concretas, cuán beneficiosa fue esa decisión. Pero bien, digo, ese es un elemento, es el uno. El otro es el de que esta decisión política, sin lugar a ninguna duda, esta decisión política de migrar de un contrato a otro, significó que tuviésemos ese tipo de endeudamiento, ¿no es cierto?, pernicioso, comprometiendo activos nacionales, transgrediendo la autonomía de una empresa, de las empresas públicas, violentando la Constitución, violentando la ley, como eran las preventas, ¿sí?, y los créditos vinculados a la entrega de petróleo. Y que los intereses onerosos de ese tipo de contratos son la segunda fase del perjuicio. En su conjunto, 2 tipos de perjuicio. El Estado, con la modalidad nueva, percibiría menos ingresos que con la modalidad anterior, punto 1. Este cambio luego permitió que se contrataran créditos, ¿no es cierto?, en condiciones lesivas al interés nacional. Todo esto, entonces, mis estimados amigos, Singue es un asunto que está por acá y que nos distrae la atención, y peor aún si es mal planteado. En el Universo sacaron ayer sobre este tema del caso Singue. Allí se señala pues que se fijó esta tarifa de $33.5 por barril a favor de este consorcio de CG, y que en un oficio, sin embargo, se habría hablado de una tarifa de 29.3 por barril, lo que significaría no solo que era posible un precio menor, sino que Correa también estaba al tanto de estas negociaciones. Entonces, bueno, se dice que se fijó este valor sin sustento técnico ni legal. ¿Por qué hacen eso? A ver, cuando esto sonó hace unos 3 meses, yo decía 3 meses y medio, una de las personas involucradas del mando medio, digamos, hacia abajo, me invitó a conversar. Me entregó alguna información, alguna documentación oficial del proceso. Yo coincidí con él en algunos asuntos, en otros no necesariamente coincidir. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto deviene de un concurso, de una licitación. ¿Qué habría sucedido si en esa licitación había otra oferta? Este consorcio presentó 34.5 como oferta de tarifa. ¿Qué sucedía si venía otro consorcio, otra empresa, y ofertaba $35? Simplemente de una le adjudicaban al que tenía 34.5 sin ninguna negociación. Se acababa el concurso y se le adjudicaba a ese consorcio con $34.5. ¿Esté bien o esté mal? Sea conveniente, sea inconveniente. El asunto es que esa era la oferta ganadora. Pero la normativa, la reglamentación prevé que cuando se presente una sola oferta, hay que entrar a negociar. Entonces, entran a negociar esta oferta de 34.5, logran, entre comillas, logran una reducción a 33.5. Y ahí entro a responder su inquietud constante en el diario El Universo. ¿Quién instruyó al equipo negociador que debió habérselo hecho? El Comité de Licitaciones, la Secretaría de Hidrocarburos, el ministro, debieron haber instruido a la Comisión de Negociación que existe este antecedente de 29.30 centavos, que fue la tarifa que la empresa, que el consorcio anterior que manejaba el campo, siendo una de las empresas integrantes del nuevo consorcio, la misma que integró el anterior, ¿sí?, que había esa compañía aceptada, inclusive había abogado porque se aceptara esa tarifa de 29.30 centavos, me parece, en los centavos no estoy muy
muy seguro. Pero entonces, las autoridades debieron haber estado advertidas, porque la diferencia, lo que habría marcado la diferencia para una tarifa mayor, pudieron haber sido dos elementos. El uno, una muchísimo más alta oferta de inversión, la una, y la otra de que los volúmenes de reservas habrían sido sustancialmente menores. Pero ¿qué sucede? Que la diferencia de inversiones propuestas en el uno y en el otro caso realmente no es significativa. Creo que está en alrededor de $1 millón más, lo cual no marcaría la diferencia de $4 entre lo que estaban prácticamente acordando en el fallido proceso de cambio de modalidad y en este nuevo concurso. Entonces, yo digo, ese es un elemento que no constando en el informe original de Contraloría, que no constando eso, y Contraloría debió haber ido hacia allá, debió haber apuntado a eso, no lo hizo, se quedó entre $34 y $33 discutiendo el problema de las reservas y no entró a discutir esto de acá, que tiene que ver desde mi punto de vista con decisiones de política y de las altas esferas en el sector. Las tarifas que se fijaron para las empresas, ¿cómo se negociaron esas tarifas en la nueva modalidad contractual? A ver, vamos, primero, ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? No es que fija la autoridad, en este caso la Secretaría de Hidrocarburos, no fija las tarifas se negocian. Lo que estamos hablando para nuestros oyentes es que lo que se negocia es el costo que se paga por producción de un barril. Por producir de un barril. Entonces, la ley dice que eso, y es lógico, eso está, esa tarifa, hablemos los $34, los $33, está conformado por algunos elementos. Uh-huh. Uno de esos elementos es la recuperación de las inversiones que hace la empresa. El segundo elemento es cuánto le cuesta operar. Uno es lo que invierto yo en los activos, etcétera. Lo otro es lo que me cuesta pagar sueldos, salarios, energía eléctrica, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, el costo de operación, segundo elemento. Y un tercer elemento que es una utilidad razonable para el inversionista. Esos tres elementos sustanciales constituyen la tarifa. Entonces, una de las objeciones de Contraloría dice, ¿por qué no les obligaron a la compañía a que desglose el...? No tiene sentido. La ley habla de un monto fijo, una tarifa, las bases de licitación se ofrece una ex tarifa y eso es todo. Sí, pero para los análisis y para poder negociar es indispensable eso. Más aún, yo recuerdo claramente que el señor Correa decía máximo una tasa interna de retorno del 15%. Entonces por ahí acordaron, bueno, en campos que están en producción un 15% y en campos que no están en producción y que implica riesgo, un mayor riesgo la inversión, pues entonces obviamente subían a algo más de 20% la tasa interna de retorno para que fuera atractivo para un inversionista. Pero estos son elementos que tienen que ser considerados en el proceso de negociación. ¿Sí? ¿Cómo está estructurada la tarifa? Se entendería que acá la instrucción es negocie la tarifa que proponga el oferente. Y la negociación yo creo que ha estado más o menos al peso, más o menos, es decir, 10 centavos más, 20 menos, dólares menos, sin referentes. El referente que debieron haber, yo voy a insistir, el referente que debieron haber dispuesto las autoridades del sector, el Comité de Licitaciones, la Secretaría de Hidrocarburos, el Ministro de Recursos Naturales no renovables, debió haber sido la tarifa que estuvieron prácticamente acordada meses antes cuando fracasó la migración de un contrato de una modalidad a la otra, es decir, la tarifa con 29 dólares. En este campo, quería volver para terminar, doctor Calero, sobre la tesis que usted planteaba, y es que el gobierno toma una decisión política de renegociar los contratos para tener el control absoluto del crudo, que a su vez iba a servir como garantía de la preventa petrolera que se estaba para los préstamos con China. O sea, esto fue a propósito, para garantizar con petróleo los préstamos con China. Mire, en este caso es incuestionable la participación del expresidente Correa. Ajá. Cuando él expide el decreto 466 en el año 2010,
Me gustaría tener la memoria de Diego Delgado, que le recita fechas, horas, minutos y el piso en el que se dio, subió 30 grados. ¿Y cuántas fotos se tomaron? El señor Correa expide un decreto ejecutivo autorizando la contratación de un crédito por $1.000 millones con el Banco de Desarrollo de China. Ajá. Pero en el artículo 6, hasta ahí no sería ningún problema y no tiene nada que ver, santo y bueno, que se autoriza la contratación de un crédito como cualquier crédito, independientemente de que fue mal negociado, bien negociado, que la tasa era muy alta, muy baja, lo que fuera. Más sucede que en el artículo 6 de ese decreto hace referencia a una autorización para que se tomen en cuenta todos los otros documentos y tratativas realizadas con las entidades chinas. Y entonces ahí se está avalando el contrato 4 partes y ahí se están avalando todos los acuerdos que constan en las minutas celebradas en el año 2009 y que en el año 2009 permitió la primer contrato, ¿sí? La primera preventa con anticipo de $1.000 millones. Porque el 466 lo que hace es autorizar un crédito directo de $1.000 millones. Obviamente que el compromiso de proveerle de petróleo, etc. La otra modalidad de endeudamiento, esta socarrona, esta simulación crediticia, que era a través de las preventas, se da en el año 2009. Pero en el decreto ejecutivo 466 ya se hace referencia, ¿no es cierto?, a esos documentos. Y entonces es incuestionable que el señor Correa sí estuvo en conocimiento de eso, autorizó ese tipo de transacciones y comparecieron obviamente en su momento a firmar las minutas de los acuerdos donde se establece, por ejemplo, la reserva total y absoluta de las transacciones de estas, donde se establece un gráfico del relacionamiento del flujo del dinero, de cómo tiene que salir del Banco de Desarrollo de China hacia Petroecuador y de Petroecuador tiene que fluir al Ministerio de Finanzas y para el repago otra vez. Es decir, inclusive se dieron el lujo de hacer un gráfico. Sí, eso existe. Pero por supuesto que existe. Están los documentos. Pero claro que existe. Sin embargo, declararon las reservas, etcétera. Existen los documentos. Entonces, eso, digo, para mí es lo trascendente. Un análisis global de eso. Lamentablemente, la Contraloría, con todo el equipo de patriotas asesores, está enfocada, entiendo, a hacer una auditoría de la deuda a partir del año 2012. Ajá. Y esto que le estoy comentando es del año 2009 y del 2010, que es la madre de todos los bichos, porque ahí se establecieron todos los parámetros, los condicionamientos y todas las transgresiones legales y del interés nacional. Realmente, entonces, ¿qué debería hacer la Contraloría en estos momentos y cómo debería investigar todos estos casos? Yo creo que tiene que ir a investigar procesos. Uh-huh. ¿Sí? Globales, integrales. Pero por supuesto. Y le escuchaba al doctor que estuvo aquí hace un momento, Montúfar, ¿no es cierto? Y coincido en la visión de él, uh-huh, ¿sí? De que el análisis tiene que ser global, por acá arriba. Porque para poder establecer imputaciones, y yo digo primero de carácter político, en el sentido de la toma de decisiones, tiene que comenzar con el análisis de los procesos globales. O sea, hay que ir del todo a la parte. Acá el proceso de ir de la parte al todo, los chaquiñanes del intermedio nos pierden y quedamos perdidos en media selva y no salimos nunca hacia la superficie. Ahora, doctor Calero, a su criterio, usted ha dicho que después de 5 años se puede evaluar que esta modalidad de contratación no fue beneficiosa para el país. ¿Por qué? Y además, ¿qué le tocaría hacer a la actual administración petrolera frente a esto? Se han efectuado algunas renegociaciones, entiendo, se dieron posteriormente renegociaciones de los contratos. Mire, de entrada, el Estado ecuatoriano asumió el riesgo del precio del petróleo con la nueva modalidad. De entrada, ajá, asumió el riesgo. El petróleo podía estar en 100, en 80, en 60, en 50. La tarifa era $35 y había que pagar 35. A la empresa, ¿qué le interesaba al precio del petróleo? Nada.
Claro. Igual el Estado tenía que pagarle los $35. Luego me parece que existen algunas reformas, se modifican las tarifas y más aún se ata al precio del petróleo la posibilidad de modificar las tarifas, lo cual es correcto. Y habría que revisar todos los contratos en ese sentido. Vamos, lo primero que tienen que hacerse es quitarse ciertos tabúes, ciertas fijaciones mentales en el sentido de que hay modalidades buenas y malas de contratación. Eso es mentira. Ninguna modalidad contractual por sí misma no es buena ni es mala. Lo que existen son contratos bien o mal negociados. Y aquí estamos viendo que eran contratos mal negociados, pésimamente negociados. ¿Por qué? Mira, por esto que te estoy diciendo. Primerito, como una cuestión elemental, si yo cambio de modalidad, debe ser para mejorar. Debería ser para mejorar. Si yo iba a obtener ingresos, por decir, asumiendo con un precio del petróleo de $60, si yo estaba por obtener ingresos en el orden de los $45, cambio de modalidad y voy recibiendo $30, ¿valió o no valió el cambio? No valió, porque yo como Estado, en vez de recibir 45, he recibido 30. ¿Sí? ¿Pero qué le importaba eso al Estado, al gobierno, si su intención final era otra? Eso es, ¿no es cierto? Esta avidez por la liquidez que yo digo, la posibilidad de tener la plata de China, del petróleo crudo, la disponibilidad de todo el volumen disponible de petróleo para poder realizar este tipo de transacciones financieras que a la postre estaban ancladas al proyecto político de permanencia en el poder a través de mecanismos populistas. Gracias al doctor Luis Calero por estar con nosotros. Finalmente una reflexión. Usted dice, ya se han renegociado algunos contratos, ¿no es cierto? Entiendo, algunos están renegociados, sí. Ahora, esto está atado al tema de renegociar las contrataciones con Petrochina y Petrotailandia. Finalmente, el punto es que lo que tenemos es una deuda ahí. O sea, lo que tenemos es... Entonces, ¿cuál cree usted es el camino que se va a tener sobre ese tema? A ver, aquí hay dos tipos de contratación, a grosso modo, ¿no es cierto? La una es la contratación petrolera para exploración y explotación de petróleo. Es y la otra es la venta. La otra es la comercialización de petróleo. En el esquema de la comercialización del petróleo, se supone que están tratando de renegociar. Yo digo, dicen algunos amigos, colegas, hay que liberar crudo. Digo, ¿liberar crudo para qué? Para venderlo a otro. Claro. El objetivo de tener excedentes de petróleo es venderlo. Lo que pasa es que le puedo vender al mismo, pero en mejores condiciones, en condiciones de mercado. Y ahí apelo yo a las minutas, a las negociaciones del 2009, a las negociaciones del 2010, donde se establecieron las bases de futuras transacciones, del relacionamiento financiero y comercial, porque se habla claramente de eso, donde se establecen condiciones básicas, que se respete y se creen las condiciones de mercado, que se respete un ambiente, se cree un ambiente de ganar. Entonces la pregunta es, ¿ha sido una relación equitativa? ¿Ha sido una relación de ganar la preventa petrolera? El hecho de haber congelado la posibilidad de que el Estado tuviera la capacidad de vender a otras personas por concurso su crudo. El hecho de haber congelado un premio. Mire, una semana antes de que se firme el primer contrato, en el año 2009, de preventa, se firmó un contrato con ENAP de Chile. Se acordó el mismo premio, $1.25, solo que en el caso del contrato de ENAP, se estableció que ese premio era revisable cada 2 meses, pero siempre en más. Ya. A la semana siguiente se firma el primer contrato de venta con pago anticipado a la China, y se establece el mismo premio, $1.25, pero fijo durante 2 años. Entonces aquí lo único que hay que hacer, a ver si es que se cumplió en primer lugar ese contrato con ENAP y se fue revisando el $1.25 hacia arriba, la diferencia con el $1.25 fijo que había quedado con Petrochina va a generar una diferencia. Esa es una pérdida tangible y real, y no de especulación, ni que a nadie se le puede ocurrir en la mente. Esa es una pérdida. Entonces yo digo, los que estén renegociando con Petrochina deben hacerles acuerdo de las minutas que firmaron en los años 2009 y 2010, donde establecieron las condiciones que deben regir a futuro las relaciones entre los dos estados, entre las dos instituciones. Muy bien, muchas gracias al doctor Luis Calero por haber estado con nosotros y explicarnos todo diría yo, galimatías. Es un poquito difícil, a mí me da pena a veces enredarme yo mismo. Porque... Sí, de hecho, pero nos toca de alguna manera tratar de entenderlo porque
ahí está en juego también el patrimonio. Así es. Y hay que entenderlo bien y aplicar con inteligencia y con estrategia las distintas opciones. Muchas gracias, doctor Luis Calero. Volvemos luego de un corte. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Son las 8:43, seguimos avanzando en este espacio informativo y vamos con noticias. La canciller promocionó su candidatura por el Caribe. Esto lo informa Diario El Ahora. En la candidatura de la canciller María Fernanda Espinosa a presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un tema de Estado para el Ecuador, pese al impasse con Honduras y las críticas que Espinosa ha recibido por la no asistencia en la audiencia temática sobre mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Lo es incluso pese a otros traspiés de su gestión, como el caso de Julian Assange y la posición sobre Venezuela. Espinosa realizó entre el lunes y el martes de esta semana una gira en el Caribe, donde visitó autoridades de Surinam, Haití y República Dominicana, según su agenda oficial, para abordar temas bilaterales relacionados a la cooperación en minería, comercialización de cacao, implementación de un sistema de áreas protegidas, defensa, tecnología y conocimiento y movilidad humana. El traslado de la canciller fue financiado por el presupuesto de la cartera de Estado y aprobado por el presidente de la República, Lenín Moreno, según se informó la Cancillería, y se realizó este traslado en uno de los aviones presidenciales, el FAE 052 modelo Falcon 7X. Hay $3 millones tiene la Cancillería para pagar pasajes al exterior en el primer trimestre de este año y $1 millón adicional tiene el presupuesto del Ministerio para viáticos en estos mismos 3 meses. Sobre este tema, la Canciller ha recibido muchos cuestionamientos en redes sociales. En otra noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó ayer la reunión que le propuso el líder norcoreano Kim Jong-un y dijo que ese encuentro ocurrirá en mayo. Así lo informaron emisarios surcoreanos en Washington. Para iniciar la negociación, Kim Jong-un ofreció a los Estados Unidos suspender sus ensayos con misiles balísticos y abordar un proceso de desnuclearización de la península de Corea. El anuncio lo hizo el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Shin Eui-yong, quien este jueves le entregó a Trump en la Casa Blanca un mensaje en donde le confesó que el pasado lunes 5 de marzo Kim Jong-un durante una reunión en Pyongyang. Así pues, el presidente Trump agradeció la reunión informativa y dijo que se reunirá con Kim Jong-un en mayo para lograr una permanente desnuclearización. Así mencionó Chung Eui-yong en la comparecencia de prensa.
Y revisamos las redes sociales sobre el tema que mencionamos hace un minuto de la canciller. Marta Roldós ha cuestionado este viaje. Ha dicho: pagamos con impuestos para que María Fernanda Espinosa sea miembro del Jet Set Internacional. La señora se da vueltas promocionándose y no lo hace volando en avión de línea comercial. Y también otro de los temas más comentados en redes sociales es la renuncia de Bonilla. Y dice Daniel González, un tuitero, dice: aquella reunión fatal de Lenin con el bloque cuántico en la que se decidió la destitución y no la renuncia de Serrano habría dejado sin piso las aspiraciones de Viviana Bonilla. Ahora prefiere bailar sola, porque de volver al bloque correísta, dice, ni soñarlo. Ocho de la mañana, 46 minutos. El sentido de la comparecencia de hoy a las 3 de la tarde del fiscal general Carlos Vaca y luego a las 5 de la tarde, 2 horas después, supongo que para que no se crucen, el presidente de la Asamblea, José Serrano, es precisamente escucharlos. O sea, más allá de los debates y quién va a reemplazar, que es muy probable que Serrano sea cesado o renuncie a la Asamblea, el efecto político puede ser el mismo, pero el punto es escuchar lo que dice Serrano y escuchar lo que dice el fiscal Vaca Mancheno. Su gente, la gente vinculada a Vaca Mancheno, ha hecho llegar información a algunos medios y periodistas de que se ponga atención a lo que va a decir Vaca Mancheno, que va a ser muy grave, que va a ser muy fuerte y que va a conmover a este país. Esperemos que se destapen las cosas, no los acuerdos entre compadritos. No, o sea, aquí tiene que darse un baño de verdad al Ecuador, un nuevo baño de verdad, porque siempre estamos bañándonos con la verdad y ocultándolas, pero lo que hemos tenido acá es algunos hechos impresentables y los actores de estos hechos tienen que ser escuchados por el Ecuador, tienen que ser escuchados por la Asamblea y por el Ecuador. Estamos ya con Francisco Hurtado, asesor jurídico de la CEDU, de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. El tráfico lo ha impedido llegar a tiempo, pero estamos ya aquí con él y vamos a hacer una lectura, un poquito de paciencia, porque va a haber un corte de agua en Quito, de varios barrios, bastantes barrios, y quizá lo que mejor hagamos es conversar primero con Francisco, que está aquí ya sentado, y luego hacemos esta lectura. Atención, porque va a haber un corte de agua en Quito de 2 días y hay cerca de 30 barrios del norte de Quito involucrados. Francisco, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Disculpas del retraso. No, tranquilo, entendemos, porque hay un tuit también de Alexis Moncayo, el periodista. Semáforo en verde, tráfico detenido. 12 minutos para cruzar la intersección de las Chiris y Eloy Alfaro. Gracias a los agentes de la ironía de la empresa municipal. Gracias por la justificación. Eso le está pasando a todo el mundo. El tráfico en Quito. Lo que pasa es que los señores agentes se ponen debajo del semáforo, apagan los semáforos y se ponen a dirigir el tránsito. Y entonces, en vez de ayudar, desarreglan todo. Y los cruces de son los más difíciles. Así es, esta zona bancaria del hipercentro bancario, sí, que se complica mucho. Francisco, bueno, quizá el otro tema del tráfico de concesiones, diríamos así, el tráfico de concesiones mineras. El festín minero, como se ha denunciado. Acá han estado algunos representantes de gente que está defendiendo precisamente estas concesiones, y uno de los temas es el siguiente. El presidente ofreció la eliminación de más de 2,000 concesiones mineras que se habían entregado a partir del nuevo catastro minero que abrió precisamente el exministro Javier Córdoba, ¿no es cierto? Y era viceministra la actual ministra Illescas. Y luego, al parecer, esto no se ha venido cumpliendo. El tema es que la consulta popular resolvió, o los ecuatorianos resolvieron la consulta, que no se dé más concesiones mineras en zonas protegidas, en zonas donde viven personas. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Cómo es la situación? Bienvenido, Francisco. Primero, muchas gracias por la invitación. También puntualizar que la entrevista la hacemos, digamos, en representación de una red de articulación de organizaciones. Que se llama Caminantes. Caminantes, ¿no? Sí. Y sobre todo de territorios afectados por minería a gran escala. Me parece que es importante primero puntualizar algo. Esta red de Caminantes, una de sus primeras acciones fue proponer una pregunta para la consulta popular, sobre todo bajo el hecho de que la pregunta, como estuvo prevista finalmente para
para que todas y todos votemos, fue insuficiente. ¿Insuficiente en qué sentido? La consulta popular preguntaba si se prohibía la minería metálica a gran escala, sin excepción en áreas protegidas, zonas urbanas y zonas intangibles. Cuando uno ve el catastro minero existente antes de la pregunta de la consulta popular, la mayoría de las concesiones, más del 95%, estaban fuera de esos lugares. Es decir, que la afectación que iba a provocar la consulta popular, si bien es importante y significativa, porque liberamos a los parques nacionales, por ejemplo el Yasuní, por ejemplo el Cotopaxi, por ejemplo la zona de Quimsacocha. No, es que ese es el inconveniente, digamos. O sea, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el sistema reconocido por el Ministerio del Ambiente, pero en el país existen otras zonas de conservación ecológica o ambiental, por ejemplo los bosques protectores, la zona Mindo Nambillo, la zona Los Cedros o Golondrinas en Imbabura. Esos son bosques protectores que no son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces uno puede bajarse concesiones. Hay una que me parece que intersecta con los Ilinizas, se suprime, pero esos bosques protectores que no son parte siguen concesionados, y eso fue lo que ha pasado, por ejemplo, con el bosque Mindonambillo. Entonces es importante ya primero eso, ¿no es cierto? Se aprueba mayoritariamente la consulta popular, se prohíben la entrega de concesiones, que todavía no ha sucedido, deberían retirarse algunas concesiones. Por ejemplo, está la situación del área municipal que se llama La Bonita en Sucumbíos, que todavía sigue concesionada, y esa sí es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y sabemos que una empresa y el ministerio estuvieron promocionando este proyecto todavía en el PDAC en Toronto, en este evento internacional en Toronto. Ese es un primer punto. El segundo punto es que ante la denuncia que se hizo desde el 11 de diciembre hasta la actualidad de que más del 15% del territorio estuvo amenazado para concesiones mineras, este anuncio del 28 de febrero fue mayoritariamente sobre concesiones en trámite. Concesiones en trámite quiere decir que están en el proceso administrativo esperando una decisión del Ministerio de Minería. Y eso es importante que se hayan anulado. Digamos, nosotros desde Caminantes consideramos que es parte de que el gobierno haya acogido una parte de las exigencias y denuncias que hemos venido haciendo en este último tiempo. Pero a la par que se bajaron 2,000 concesiones, entre el 11 de diciembre y el 28 del año anterior y el 28 de febrero de este año, 170,000 más o menos, es un dato aproximado, 170,000 nuevas concesiones fueron inscritas. Dentro de esas 170,000 nuevas concesiones, por ejemplo, están las de la zona de Mindo, y que el Frente del Noroccidente de Pichincha está exigiendo y reclamando, porque además estaban en un proceso de intentar volver a la zona una reserva de la biosfera, ¿no? Entonces, ¿Cómo se escriben 170,000 concesiones en 2 meses? Perdón, 170,000 hectáreas. Sí, esta es mi confusión histórica. Son 170,000 hectáreas nuevas entregadas. No sé cuántas concesiones representan, pero en el caso de San Miguel de los Bancos, que es la zona con nuevas concesiones, por ejemplo, ahí son 4 concesiones a nombre de una nueva empresa. Entonces es preocupante saber que por una parte hay un mandato de consulta popular que no se ha cumplido a cabalidad. Eso es importante, es decir, faltan concesiones de ser eliminadas del catastro minero. Por otra parte, es importante saber que 2,000 concesiones bajaron, o sea, ya no existen, porque entonces hay territorios liberados. Sin embargo, exigimos que se nos muestre el acto normativo o administrativo por el que lo hicieron, porque un mapa en internet puede ser modificado, pero básicamente la existencia o no de una concesión minera y la posibilidad de que sea entregada a una empresa debe ser hecho por acto administrativo mínimamente, o por un acto normativo expedido por el presidente de la República. Y la tercera cuestión, que es la más importante, es que pese a estas acciones que se han hecho, todas las concesiones inscritas enfrentan una irregularidad mayor. Varias irregularidades: la falta de consulta previa, libre, informada en territorios indígenas, y ese es el caso claro de la empresa Ecuasólidus de Morona, Santiago, como ejemplo de lo que estoy diciendo. 43 concesiones, casi 250,000 hectáreas concesionadas en pleno bosque protector Cordillera del Cutucú y Shaimi, que se llama, y que además es territorio ancestral Shuar. Otra de las irregularidades es el acaparamiento. La empresa SolGold australiana tiene 77 concesiones a su nombre, y la estrategia que tiene es que constituye 5 empresas nacionales en el territorio, y esas 5 empresas acaparan 77 concesiones. ¿Y cuántas hectáreas son? Más de 325, entre 330 y 350,000 hectáreas. Si tenemos un mapa de Quito, ¿cuál sería
el tamaño de esas concesiones. El tamaño de 350.000 hectáreas es 350.000 estadios de fútbol olímpico Atahualpa. El campo del Estadio Olímpico Atahualpa es 1 hectárea. ¿Ya? Uno juega fútbol en 1 hectárea de terreno. Bueno, no nosotros, la selección ecuatoriana, 350.000 hectáreas desde esta dimensión. Y claro, si uno acumula, son 2 millones de hectáreas, más de 2 millones más o menos de hectáreas inscritas y otorgadas a nombre de empresas o personas naturales, y la mayoría la acaparan empresas transnacionales, principalmente de Australia, Canadá, Chile y China. En este panorama, Francisco, ¿cómo ven ustedes el programa que presentó el gobierno Reverdecer Ecuador para la conservación ambiental y reforestación? Esto en medio de todo lo que nos estás comentando, ¿no? Que se está explotando de tantas hectáreas de biodiversidad a la final. Y eso es importante, digamos, porque el ejemplo real que ya tenemos sobre lo que significa la explotación minera a gran escala a cielo abierto es el proyecto Mirador en la parroquia Tundaime, Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. En ese proyecto ya se está deforestando la cordillera del Cóndor y la actividad de minería a gran escala requiere de mucha extensión de terreno. Solo el proyecto Mirador tiene concesiones por casi 10.000 hectáreas de terreno. De esas 10.000 hectáreas, se estima que actualmente unas 1.000 a 1.500 hectáreas ya han sido deforestadas solo para construir la planta de beneficio, es decir, donde se van a procesar los minerales. Y el hueco que necesitan hacer, o que va, el diámetro al que va a llegar el hueco de explotación del proyecto Mirador es de 1 kilómetro de diámetro. Al día se van a procesar 60.000 toneladas de roca. Es decir, 60.000 toneladas de roca, un auto liviano medio pesa entre 2,5 y 3 toneladas, 3 toneladas, 60.000 toneladas de roca es una montaña de 20.000 autos. Esos 20.000 autos, digamos, el porcentaje de cobre es solo el 8%, son 20.000 autos, digamos que es el 10%, son 2.000 autos de cobre, el resto de autos, el desecho que se acumula en una quebrada. Entonces aquí hay una cuestión que es particular. Estamos hablando de un solo proyecto de 10.000 hectáreas con un proceso de deforestación. El presidente Lenín Moreno inaugura el Reverdecete Ecuador para reforestar el país, y sin embargo en el mismo evento se habla sobre concesiones mineras y una sola empresa tiene 43 concesiones en el bosque protector. Es decir, si de esas 43 concesiones 1, 2 o 3 proyectos mineros empiezan a realizar actividad, ¿cuánto van a deforestar? Porque debemos de hacer actividades que deforesten cuando podríamos conservar aquellos lugares con las actividades ya existentes, producción agrícola, turismo, los servicios ecológicos que prestan. Francisco, estamos con Francisco Hurtado, asesor jurídico. Francisco es abogado de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos y también hace defensa de derechos humanos en el tema migratorio. Precisamente contigo nos conocimos con la expulsión de los ciudadanos cubanos que hubo en el Ecuador, esta expulsión irregular, atentatoria, que la dirigió precisamente cuando era ministro del Interior, José Serrano. No nos olvidemos de eso. A ver, el punto es, poniéndome en los zapatos de los inversionistas y del Estado ecuatoriano, decir, aquí, ¿por qué no hacer minería responsable? Aquí es posible en el Ecuador que la minería, que es como decía, no podemos estar sentados en sobre un saco de oro. Y ese saco de oro, ustedes están promediando, déjenlo ahí, ¿sí? Cuando lo que hay es todavía muchos temas de pobreza, y ese es el discurso clásico que te estoy diciendo, pobreza y desigualdades y necesidades que hay que atender. Y además esto va a generar empleo, y esto está generando una serie de beneficios también para las comunidades vinculadas a la zona. ¿Por qué oponerse a un tipo de minería que permita todas estas ventajas? Aquí es importantísima la pregunta, porque aquí en el discurso y en la pregunta que tú me haces, lo que se construye desde esta idea de minería responsable. Entonces hay una pregunta que es importante hacerse. ¿La minería metálica a gran escala se puede afirmar que es responsable? Y yo voy a partir de las, digamos, no de supuestos, sino de lo que realmente está pasando en la parroquia rural Tundaime. La parroquia rural Tundaime fue fundada a partir del barrio San Marcos de Tundaime. El barrio San Marcos de Tundaime actualmente no existe. ¿En qué provincia es la parroquia? Es Zamora Chinchipe, es del proyecto Mirador, Cantón El Pangui, parroquia rural de Tundaime. Esa parroquia rural que fue legalizada
en la época del conflicto armado con el Perú, 1995, 1998, existe desde los 60. En los 60 los campesinos lidiaron con los habitantes shuar de la zona y conformaron el barrio San Marcos de Tundaim. Un buen día, el proyecto Mirador avanzó en teoría cumpliendo con la ley. Y de repente ese proyecto dijo que iba a construir un dique de relaves, que es una especie de represa que almacena el agua de desperdicio que sale de la mina y que no puede ser regresada al cauce natural. Y resulta que lo van a construir encima de 19 familias de un barrio que habitaban ahí, que eran posesionarios de sus terrenos. Cuando empieza todo el proceso, lo que decide hacer la compañía es comprar a precios bajísimos, a diferentes precios, e incluso hay denuncias comprobadas por la Contraloría General del Estado en el 2012 de que las compras fueron irregulares y fraudulentas. Hay un caso específico de testaferrismo, en que la empresa encargó a alguien que compre varios terrenos, ese alguien acumuló hasta 10 fincas y esas 10 fincas fueron traspasadas a la empresa, engañando a la población. Y después del siguiente momento, que es más violento y que ocurrió el año, digamos en el 2015, durante el gobierno anterior, fue la constitución de servidumbres, que es un mecanismo legal para obligar a la gente a salir de sus tierras por el tiempo que dure la explotación. Pero ¿qué es lo que pasó? El 30 de septiembre del 2015 y el 16 de diciembre del 2015 se efectuaron 2 desalojos violentos con la Policía Nacional, con guardias de seguridad de la empresa vestidos de civiles. Desalojaron las casas, cogieron las casas, las enterraron en la tierra, y la gente, 32 familias hasta el día de hoy, no tienen tierra y no tienen dónde vivir. Entonces uno ya tiene una pregunta ahí. Luego uno puede ver las imágenes que muestran las empresas, y las empresas muestran cuando ya están hechos los hoyos para explotar, cuando ya está construida la infraestructura, muestran una tecnología que les permite, dicen ellos, evitar ciertos impactos que antes no se podían evitar. Pero la pregunta es ¿qué es anterior? ¿Qué va a pasar con las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas y afros del país que tienen su territorio concesionado? Que cuando ven el mapa dicen, aquí va a haber un hueco, dice la empresa, pero lo que hay antes de que se abra ese hueco son comunidades. ¿Qué va a pasar con Junín? ¿Qué va a pasar con Río Blanco? La comunidad de Río Blanco en Azuay está enfrente de la mina. Si la mina empieza a crecer y los impactos empiezan a darse, porque no es que no hay impactos, lo que las empresas están diciendo es que hay tecnología para evitarlos. Pero yo vuelvo y hago una pregunta, es que las empresas deberían dar respuestas de este tipo. No deberíamos conformarnos como es que la tecnología de punta nos permite minería responsable, porque eso ya parece una frase de cajón. ¿Qué pasa con los escombros que salen de la mina? O sea, insisto, si el 8% de lo que se procesa diariamente es mineral y el resto es desecho, ¿a dónde va a parar? Y es roca que sale del fondo de la tierra. Cuando uno deja una bolsa de basura y llueve, el hecho de que llueva hace que los líquidos lixiviados salgan por nuestras bolsas de basura o se quedan en el tacho. Y ese olor se llama, digamos, es la mezcla entre el desecho y la lluvia. Lo mismo pasa con la mina y se llama drenaje ácido de mina, porque las tierras, la roca que está debajo del suelo es ácida. Si el proyecto Mirador va a dejar 50,000 toneladas de desecho al día en una quebrada, en una zona de altísima pluviosidad como la cordillera del Cóndor, cada vez que llueva lo que se va a producir es drenaje ácido de mina. Preguntemos cómo lo van a controlar. Entonces me parece que hay una discusión que es más compleja. Y lo último que quería decir es que, aparte de todo este tema de discutir si es responsable o no la minería, es que hay mecanismos de participación política previstos en la Constitución. La sentencia de constitucionalidad condicionada de la Corte Constitucional sobre la ley de minería dice: para entregar concesiones en territorios indígenas se debe garantizar la consulta previa. En este país no existe ley de consulta previa. ¿Se entregaron concesiones en territorios indígenas? Sí, se están entregando, sí, están en trámite concesiones en el territorio de nacionalidad agua, y el ministerio afirma que está cumpliendo con la ley y ni siquiera se le pregunta a la gente. Luego, si hay necesidad de desplazar porque el proyecto así lo amerita, a la gente no se le reasienta. Entonces, creo que hay un discurso que se ha elaborado sobre la minería responsable en el país que no coincide con la realidad. Y como lastimosamente nadie ha ido o muy poca gente visita el proyecto Mirador y ven lo que se ha convertido la parroquia, el centro rural de Tundaim es una volcanizadora de volquetas. Y hay gente que vivía ahí, que producía productos y ahora ya no tiene tierra y ha tenido que irse de ahí. Que han llegado trabajadores, claro, es que toda actividad productiva genera fuentes de empleo. Otra pregunta a las empresas mineras:
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.